Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Bilbao. Me toca darles la bienvenida e introducir esta jornada. Muchas veces me da cierto pudor el presentar cosas ante un público que conoce mucho más y mucho más interesado está que lo que yo puedo conocer de lo que os voy a presentar. Por lo tanto, os ruego entendáis. Gracias por acompañarnos en este diálogo, en esta jornada, ¿no? Dedicada al conjunto normativo Omnibus y a la iniciativa BASC-SG. Yo creo que son dos elementos, por lo que he oído, por lo que he leído, porque lo que me están transmitiendo son dos elementos que nos pueden ayudar a entender hacia dónde va la sostenibilidad empresarial, con sus avances y con sus frenos, y cómo se aterriza de ahí la iniciativa BASC-SG, eso cómo aterriza en las empresas y sobre todo en las empresas pequeñas. En los últimos años, Europa tomó la iniciativa, una decisión sobre la regulación hacia la sostenibilidad, pero esa carrera, esa regulación se ha entendido por parte de las empresas como algo complejo, como una carga administrativa, diríamos como una burocracia malentendida, ¿no? Y especialmente para las empresas pequeñas. El paquete Omnibus, el conjunto normativo, parece que lo que pretende es corregir esa carga burocrática, esa sobreregulación, y que pueda intentar aterrizar en las empresas pequeñas, simplificar, clarificar y concentrar las obligaciones en cosas que sean más sencillas, manteniendo un poco el pulso con los objetivos medioambientales y sociales, pero evitando que eso se perciba como un freno, un obstáculo hacia la competitividad de las empresas. No va a desaparecer un poco las exigencias del mercado, pero de alguna manera sí parece que la obligación directa que van a tener las pequeñas empresas, pues parece que puede ser un poco menor. Cuando digo que no van a desaparecer las exigencias en materia de sostenibilidad de las pequeñas empresas, es porque porque los proveedores, las entidades financieras y agentes, cadenas de valor, pues van a hacer que tengamos o que tengan las pymes que tener un punto en la sostenibilidad. Y para eso y por ello nace la iniciativa BASC-SG, ¿no? Impulsada por el gobierno, ¿no? Que desde la colaboración público-privada lo que pretende es también ayudar como he dicho antes, aterrizar esas obligaciones a las pymes. Y que la sostenibilidad se convierta en una herramienta de competitividad, que es lo importante, y no sea un obstáculo, un freno, ¿no? Que ayude en las cadenas de valor, en la financiación, en lo que es el día a día de las pymes. En definitiva, que Omnibus enmarca un mínimo regulatorio, y lo que me gustaría que busque BASC-SG sea un mínimo competitivo para las pymes, ¿no? Y pues en ese recorrido, pues desde la humildad que tenemos que tener en la Cámara de Comercio, pues con la ayuda de BBK y la Fundación con la ayuda de la Fundación Bancaria BBK. Fijaros que le he dicho Fundación Bancaria, se me olvidaba. La Fundación Bancaria y con Petronor, pues hemos conseguido armar un hub, un foro de diálogo en el que pues queremos que sea una herramienta para ayudar a las pymes. Y eso es lo que os quería trasladar. Y por último, aparte de que este es el reto y es lo que hoy nos convoca en este encuentro, comentaros con disculpas de antemano que por motivos de agenda en media hora voy a tener que salir. No me suele gustar venir a una presentación y decir 4 cosas bien dichas o mal dichas y tener que marchar, ¿no?
Entonces, pero tengo un compromiso a las 10 y en media hora me tengo que marchar. Y espero que esto se convierta en un diálogo, que podáis aprender o por lo menos compartir vuestras experiencias y ver que si sacáis unas conclusiones y el hub os, iba a decir, sirve para algo. Sin más, eskerrik asko. No. Yeah. Ahora sí, por eso preguntaba. Perfecto, así mejor. Entonces, un poquito, ¿qué es lo que vamos a repasar hoy? Bueno, pues en primer lugar, vamos a repasar cómo hemos llegado a este paquete ómnibus. Después vamos a repasar dos legislaciones en profundidad y dos de una forma un poco más somera. Vamos a hablar de la CSRD, vamos a hablar de la CSDD, vamos a hablar de la taxonomía de la Unión Europea y vamos a hablar del mecanismo de ajuste de frontera de carbono. También vamos a dar unas guías prácticas, ¿no? Después del paquete ómnibus, cómo podemos empezar a trabajar las empresas en materia de sostenibilidad, dependiendo de los diferentes umbrales de aplicación y de las épocas transitorias que proponen estas normativas. En primer lugar, vamos a hablar del contexto de esta simplificación normativa. Durante los últimos años hemos visto a la Unión Europea, bueno, pues legislando más en materia de sostenibilidad y estableciendo estándares más exigentes a las empresas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que en los últimos meses hemos estado viendo cómo diferentes dirigentes del Consejo Europeo estaban preocupados con tanta legislación y sobre todo pedían una simplificación, ¿no?, de toda esta normativa en aras de la competitividad del tejido industrial de la Unión Europea. ¿Qué es a qué ha dado lugar todo esto? Bueno, pues ha dado lugar a 10 paquetes ómnibus, ¿vale? El que vamos a repasar hoy es el paquete primero, que incluye las 4 legislaciones que he mencionado anteriormente. Este ha sido un poquito el proceso de la simplificación normativa. Llevamos un año con idas y venidas y cambios, pero bueno, en diciembre, en el Pleno del Parlamento Europeo, se aclaró y se adoptó el primer paquete ómnibus con 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha modificado esta legislación? Bueno, pues primero vamos a repasar cómo estaban estas propuestas legislativas adoptadas ya en el entorno, esta en concreto en el año 2004, que es la CSDD, y qué cambios se proponen a partir del paquete ómnibus. Lo primero, vamos a pasar a revisar cómo se adoptó inicialmente esta normativa. La Directiva de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad, en su ámbito de aplicación y entrada en vigor, bueno, pues aplicaría a las empresas con más de 1.000 personas y 450 millones de euros de facturación, pero lo iba a hacer en una escala gradual. Iba a comenzar en el año 2027 con empresas que tuvieran más de 50.000 personas trabajadoras y con más de 1.500 millones de euros de facturación, bajando en el año 2028 a 3.000 personas y 900 millones de euros de facturación, y en 2029 para las empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros de facturación. ¿Vale? Esta directiva no únicamente tenía el alcance de aplicar a empresas que estuvieran dentro de la Unión Europea, sino que también extendía a las empresas establecidas fuera de la Unión Europea que llevaran actividades relevantes en la Unión Europea. Bueno, pues también estos requisitos sí alcanzaban los mismos umbrales que hemos mencionado anteriormente. ¿Y qué iba a pasar con las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues estas sí que se iban a ver de alguna forma, aunque no les aplicara directamente, impactadas, ¿no?, como parte de la cadena de valor de las grandes empresas que se iban a ver acogidas a esta legislación. ¿Qué requisitos imponía esta legislación, que se han mantenido en su gran mayoría, como ya veremos? Bueno, pues lo que exigía es que las empresas debían actuar con debida diligencia. ¿Vale? ¿Qué significa actuar con debida diligencia o qué fase
fases requiere a las empresas, ¿no?, que implanten estos sistemas de gestión? Bueno, pues lo primero, implantar una política y un sistema de gestión basado en el riesgo. En segundo lugar, que las empresas identificaran y evaluaran los diferentes impactos que tienen en las personas y en el medio ambiente. Después de tener esa lista de identificación, prevenir y mitigar aquellos impactos potenciales y minimizar y eliminar aquellos que fueran materializados, es decir, aquellos impactos reales sobre las personas y los derechos humanos, así como el medio ambiente. Cuando se materializaran estos impactos, no se basaba simplemente en eliminarlos, sino que también había que ofrecer reparación, ¿no? También establecer diferentes canales de comunicación con los grupos de interés, se hablaba de una colaboración constructiva, y también desarrollar y establecer canales de información internos. Esto también viene derivado de una directiva que lleva ya unos años en vigor, que es la directiva Whistleblowing, que también ofrece esa garantía de represalias a las personas que informen de cualquier irregularidad. ¿Qué pedía también esta legislación? Bueno, pues que no se quedara en un papel, ¿no? O que no se quedara en algo que no se revisara anualmente, ¿no? Entonces lo que pedía es que hubiera una supervisión de la eficacia de las medidas, es decir, una revisión periódica a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos de las diferentes medidas que se hubieran implementado. Y por último, se pedía una comunicación pública sobre debida diligencia, es decir, una declaración anual en las páginas web de las empresas que tuvieran la obligación de aplicar la directiva de diligencia debida. ¿Qué imponía también? Esta legislación imponía sanciones que no fueran inferiores al 5% del negocio, del volumen de negocios de las empresas que infringieran su aplicación. Pero bueno, ¿cómo ha quedado esto, no? ¿Cuáles son los umbrales? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el ámbito de aplicación al que nos enfrentamos ahora? Bueno, pues la directiva ha aumentado el umbral de aplicación. Ahora aplica a las empresas con más de 5.000 personas trabajadoras y una facturación anual neta superior a 1.500 millones de euros. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues que en vez de aplicar a las que inicialmente iban a ser 7.000 empresas, ahora aplica a 1.600 empresas. Es decir, estamos viendo que quedarían fuera del alcance en torno al 70% de empresas a las que iba a aplicar directamente, ¿vale? ¿Y cuándo va a aplicar la debida diligencia? Bueno, pues en el año 2029. Ya no tenemos esos periodos transitorios, sino que tenemos un único umbral de aplicación y una única fecha de entrada en vigor, año 2029. ¿Qué cambia en cuanto a los requisitos? ¿Qué se ve modificado? Bueno, pues ahora vamos a pasar a tener una debida diligencia más flexible. En vez de una diligencia debida basada en entidades, se pasa a una diligencia debida basada en el riesgo. Es decir, basada en la evaluación de riesgos de los impactos que puedan tener las empresas. Es decir, permite enfocarse en aquellas cadenas de actividades donde los impactos puedan ser más probables y más severos. ¿Qué se modifica también? Bueno, pues se modifican los límites de información que se pueden pedir a los trabajadores, a las empresas de la cadena de valor, ¿vale? Vamos a ver que las empresas no van a poder exigir tanta información a las empresas y van a tener que confiar más en la información públicamente disponible, ¿vale? Y en asociación también a el estándar VSM, ¿vale? La información que se exija que esté alineada con el estándar voluntario que ya está vigente en la Unión Europea desde hace unos meses. ¿Qué más cosas nos ha traído esta legislación? Bueno, pues prohíbe a los Estados miembros ir más allá cuando transpongan esta directiva de lo que ya se contempla, es decir, no pueden hacer directivas que sean más estrictas, tienen que cumplir con lo que actualmente está en la legislación. ¿Qué pasa con las sanciones? Antes hemos hablado de ese 5%, ahora vamos a estar hablando de un límite máximo del 3%, ¿vale? Del volumen de negocios mundial de la empresa como sanción. También vamos a ver que se elimina el régimen armonizado de responsabilidad civil a nivel de la Unión Europea, es decir, ahora se va a dejar a los Estados miembros regular ese régimen. Y por último, se eliminan el requerimiento de planes de transición climática, porque no lo he comentado antes, pero la directiva sí que pedía que en su artículo lucha contra el cambio climático, pedía que las empresas adoptaran y pusieran en práctica un plan de transición alineado con el 1.5 de los acuerdos y el Acuerdo de París. Bueno, pues ahora mismo se elimina este requerimiento, pero sí que las empresas que dispongan de él lo podrán publicar a través de los reportes CSRD o en el ENF o en cualquier otro informe que contemplen. Perfecto. Vamos a pasar ahora a comentar
la directiva CSRD. Aquí sí que me voy a detener un poquito más porque los plazos nos aprietan un poquito más. Igual es la que más cambios ha podido sufrir durante los últimos meses. Bueno, cuando hablábamos en sus inicios de la CSRD, cuando hablábamos de los primeros ámbitos de aplicación y de la primera entrada en vigor, bueno, como veíamos, al igual que en la CSDDD o la CS3D, la diligencia de vida que comentaba anteriormente, bueno, pues aplicaba a diferentes umbrales en diferentes tiempos. Primero empezaría por las grandes empresas de interés público en el año 2025, reportando sobre el año 2024. A esto se les llamaba la primera ola, ola 1. Cuando hablábamos de la ola 2, hablábamos del año 2026, sobre los datos de 2025. Aquí aplicaría a otras grandes empresas, seguiría aplicando a las pymes cotizadas y entidades financieras pequeñas y no complejas en años posteriores, y por último a empresas no europeas con actividad significativa en la Unión Europea. Pero aquí vamos a ver también un gran cambio en el ámbito de aplicación que contaremos después. Ha pasado lo mismo que con la CSDD, un único umbral de aplicación y un único tiempo de comienzo de aplicación. Pero bueno, vamos a seguir comentando cómo estaba la directiva anteriormente, el contexto antes del paquete Omnibus. Bueno, ¿qué nos exigía esta legislación, ¿no? Esta legislación lo primero que exigía era reportar a través de unas NEIS o unas SRS, es decir, unas normas de sostenibilidad en materia de información. La primera y la segunda, que eran transversales, lo que obligaba a las empresas y lo que sigue obligando, aunque con algunos pequeños matices después del ómnibus, es a realizar la doble materialidad, es decir, a conocer y a reportar cuáles son los impactos, riesgos y oportunidades que una empresa tiene sobre el medio ambiente, las personas y la sociedad en general, ¿vale? Aquí un poquito el racional que había para sacar este ejercicio adelante, bueno, pues es el reconocimiento de que las empresas tienen un impacto sobre las personas y el medio ambiente, y a la vez las empresas se ven impactadas por los diferentes ámbitos de la sostenibilidad en sus propios estados financieros, ¿no? ¿Qué pasaba después? Bueno, pues que teníamos otras diferentes NEIs o SRS que se llaman SRS temáticas, ¿no? Teníamos el pilar E, el pilar S y el pilar G. En el pilar E teníamos 5 SRS, en el pilar S4 y en el pilar G1, ¿vale? Aquí depende de lo que nos hubiera salido material en el ejercicio anterior, en el de doble materialidad, las empresas iban a tener que reportar estos diferentes estándares, ¿vale? Después, la información iba a tener que ser verificada. Al principio se hablaba de un aseguramiento limitado que iba a pasar a ser razonable con el tiempo, es decir, que la exhaustividad de la verificación iba a ser mayor cuando pasara a ese aseguramiento razonable. Y por último, la digitalización de la información, ¿no? Bueno, pues que los estados de información no financiera, CSRD, se reportaran en un formato concreto, HTML, para que se pudiera subir al punto único de información europea. Aquí sí que esta gráfica a mí me gusta mucho porque muchas veces no vemos la interacción entre diferentes legislaciones, pero en realidad están intrínsecamente relacionadas, la CSRD y la CSDDD. La forma que yo la veo y la forma que a mí me gusta explicarla, la Directiva de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad, la primera que hemos comentado, lo que nos dice es cómo tenemos que actuar como empresa, es decir, qué diferentes pasos de diligencia de vida que hemos repasado tenemos que implementar para actuar, ¿no? Pues acorde un poco a los derechos humanos y al medio ambiente. Y lo que pide la CSRD es reportar esa misma información. Si luego revisamos los diferentes estándares o NEIs temáticos, vemos que la información que nos pide es exactamente la misma que nos pide actuar la diligencia de vida. Ahora ya sí que vamos a ir poco a poco adentrándonos en el paquete Omnibus. Os acabo de explicar cómo estaba antes, ¿no? Y aquí empezaron a venir varios cambios, varias directivas, actos legislativos. Bueno, pues empezó todo con el Stop the Clock, que fue adoptado el 14 de abril. ¿Qué hizo esta directiva? Bueno, esta directiva para las empresas que estuvieran en la segunda y en la tercera ola, es decir, las empresas no cotizadas, ¿vale? No aquellas que estaban en el primer umbral, bueno, pues retrasó oficialmente 2 años la aplicación de los requisitos de información en materia de sostenibilidad, ¿vale? Ya no tenían que aplicar, ya no les aplicaba en su año inicial, sino 2 años más tarde. Lo que pasa que no regulaba nada en cuanto a la primera ola, que veremos ahora cómo actuó el Quick Fix. Stop the Clock también afectó a la Directiva de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad, porque lo que hacía también era, le daba un plazo de 1 año más para la transposición de esta directiva.
Ahora vamos a pasar a comentar la directiva Quick Fix o el reglamento delegado Quick Fix, perdonad. Esta fue adoptado en julio de 2025 porque ya habíamos visto que había sacado, ¿no?, una directiva para la ola 2 y 3, pero estábamos en una época en la que la ola 1 ya iba a entrar en vigor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pues de alguna forma dar un periodo de transición a estas grandes empresas para que pudieran aplicar la CSRD, ¿vale? Se trataba de una medida temporal y transitoria, bueno, hasta que se acabara de decidir un poquito también qué iba a pasar, ¿no?, con la directiva en general. Bueno, ¿y qué traía este reglamento, ¿no?, para estas empresas de la ola 1? Bueno, pues un poquito de flexibilidad, ¿no? Retrasaba 2 años la obligación de desglosar los efectos financieros sobre el cambio climático, que esto partía de la materialidad. También aplazaba 2 años los requisitos que estaban relacionados con el reporte de alcance 3 y el reporte de las emisiones totales para aquellas empresas que tuvieran más de 750 trabajadores. Y por otro lado, un poco con el mismo concepto también, bueno, pues extendía, ¿no?, requisito, bueno, un poco más transicional, bueno, pues a ese reporte del SRS4, SRS2, SRS3, SRS4 y también al SRS1 parcialmente para aquellas empresas con menos de 750 empleados, ¿vale? Eliminaba los 4 primeros estándares, bueno, daba la posibilidad de no reportar los 4 primeros estándares y el SRS1, bueno, pues algunos de los requisitos que se contemplaban se ofrecía cierta flexibilidad. Y luego, por último, también extendía la salvaguardia de materialidad para las empresas que estuvieran contempladas en la primera ola. Y después de todo esto vino el paquete primero ómnibus, ¿no? Ya tuvimos una época un poco de transición con 2 legislaciones y ahora pasamos ya a cómo ha quedado, ¿no? Bueno, pues como os comentaba antes, en términos de entrada en vigor, ahora tenemos una única fecha. Las empresas divulgarán en el año 2028 la información de 2027, es decir, el año 2028 primer reporte con la información del ejercicio 27. ¿A quién aplicará? Bueno, pues a las empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y con un volumen de negocios neto superior a 450 millones de euros. Un único ámbito de aplicación. Ya no tenemos esa transición y esas olas que había antes. En cuanto a los requisitos, ¿qué se ha modificado? Bueno, pues se mantiene la obligación de realizar la doble materialidad con esta doble perspectiva de impacto y financiera, ¿vale? Pero con un enfoque más simplificado, ¿vale? Van a simplificar un poco más este proceso de doble materialidad. Como veremos en la siguiente slide, los diferentes estándares están siendo ahora mismo todos revisados, ¿vale? Ahora mismo están en proceso de consulta pública. Estar en época de consulta pública. Sabemos que se va a simplificar la doble materialidad, pero tenemos que ver cómo queda, ¿vale? Se están reduciendo también los diferentes puntos de datos que eran obligatorios y que eran voluntarios. Dentro de las diferentes SRS se prevé que se pueda reducir en un 61% lo que antes se contemplaba en los SRS. De hecho, si ya habéis tenido la ocasión de ver ese primer borrador, ¿no?, que ha realizado el EFRAC, bueno, pues ya se ve que la densidad de estas normas o estos estándares es mucho menor. ¿Qué más? Se mantiene la parte de verificación, pero nos vamos a quedar en una verificación limitada, ¿vale? No vamos a pasar a ese aseguramiento razonable que se preveía en un inicio. Además, vamos a ver que la Comisión en el año 2027 va a desarrollar, ¿no?, unas guías, unos procedimientos de cómo llevar a cabo bueno, pues este aseguramiento o estas verificaciones de las memorias por parte de terceros independientes. Y por último, aquí hablando un poco también de la cadena de actividades o de la cadena de valor o de la información que se le puede solicitar a las pymes, bueno, pues como veremos, se elimina la obligatoriedad la obligatoriedad de compartir con empresas de la cadena de valor que requieran información de lo que exceda la información que se reporta en el VSME para empresas que tengan menos de 1.000 empleados, ¿vale? Y esto es un poquito un repaso breve de cuáles son los diferentes requisitos. Sí que os quería traer, bueno, una slide que es bastante esclarecedora, ¿vale? Tenemos la primera ola, a la que sí que le aplicó la CSRD, pero con el marco transitorio Quick Fix, eso que decíamos, ¿no?, esa época transitoria que tenían que reportar con un poquito más de flexibilidad. Tenemos un nuevo alcance, 1.000 trabajadores, facturación anual neta superior a 450 millones, reportan en el año 2028 sobre los datos del 2027. Las pymes cotizadas quedan fuera del alcance, pero aquí tenemos
el reporte VSME, que lo veremos luego. Ya hay un estándar que está muy bien y que además pues ofrece cierta flexibilidad también a las pymes. Y por último, estamos ahora mismo en otra ola, que es la de la simplificación de las SRS, que están en consulta pública, y se prevé que para mediados de este año ya podamos contar con estos estándares finales. Esta es una diapositiva un poco resumen, pero bueno, lo que hace es comentar un poquito lo que ya he ido repasando, y sobre todo quería también destacar esta parte de la cadena de valor, ¿no? De la limitación de la petición de información para las pymes por parte de las grandes empresas. Pero bueno, ahora nos encontramos en un momento en el que tenemos una legislación en España, que es la Ley de Información No Financiera, y tenemos una legislación que hay que transponer, que es la CSRD, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues la Ley de Información No Financiera sigue existiendo, lo primero. Y lo segundo, viendo cómo ya estaba el anteproyecto de ley, el que se presentó cuando se iba a transponer la CSRD en sus inicios, bueno, pues parece que lo que puede pasar es que para las empresas que les aplique el nuevo umbral de la CSRD tendrán que reportar de acuerdo a la CSRD, pero las empresas que ya estaban dentro del ámbito del EIF van a tener que seguir reportando el EIF. Es decir, que van a convivir estas dos legislaciones, la CSRD y la Ley de Información No Financiera. Dentro de este paquete de simplificación no quería dejarme tampoco la taxonomía y el CBAM, ¿vale? Aquí voy a hacer unas menciones muy breves. Bueno, pues como veremos, pues la taxonomía también se ha visto flexibilizada, ¿vale? Se establece un nuevo umbral de materialidad de 10% del volumen de negocio, ¿vale? Y también estamos viendo que la carga de información o la petición de información, bueno, pues se va a reducir sustancialmente. En cuanto al CBAM, bueno, pues se establece una exención para pequeños importadores, para aquellos importadores que importen menos de 50 toneladas al año, pero bueno, manteniendo esa cobertura del 99% de las emisiones, ¿no? Que se podían haber quedado. Y luego, bueno, pues se introducen también pues procedimientos más ágiles, cálculos más simplificados, mecanismos de control más férreos, ¿vale? Y se avanza también en la preparación reglamentaria de futuras ampliaciones sectoriales, porque ahora está aplicando a algunos sectores, pero se prevé que vaya un poquito más allá con los años. Y ahora no me quería quedar solo en qué ha pasado, sino, porque nos puede dejar un poco frío, sino en qué podemos hacer y cómo podemos ir haciéndolo, ¿no? Y viendo un poco una hoja de ruta hasta el año 2028 que tenemos para la CSRD y 2029 que tenemos para la CSDD, entendiendo que aquí puede haber grandes empresas y pymes. Hemos preparado ambas cosas. Entonces, lo primero, para las empresas que están dentro del alcance de la CSRD, que tienen que reportar en el año 2028. ¿Qué recomendamos? Bueno, pues recomendamos que ya empiecen a preparar su información en materia de sostenibilidad alineada poquito a poco con la CSRD durante este año, y en los próximos años vayan reforzando, ¿no? Bueno, pues ese alineamiento hasta llegar a un alineamiento completo. También animamos a que empiecen ya con los ejercicios de doble materialidad. Son ejercicios que luego se pueden ir actualizando fácilmente a lo largo de los años. Pero bueno, lo importante es empezar con un ejercicio férreo y fuerte, pues cuanto antes mejor. Y luego también pues que ya empiecen a desarrollar esas estructuras de gobernanza, ¿no? Empezar a asignar roles, responsabilidades, sistemas de trazabilidad de la información, auditorías internas, ¿no? También un poquito preparándonos hacia ese aseguramiento limitado que nos van a exigir. ¿Y qué pasaría con las empresas que quedan fuera del alcance obligatorio de la CSRD? Bueno, pues aquí lo que les animamos es a ir haciendo ejercicios un poquito más simplificados de doble materialidad, es decir, que puedan comprender qué es relevante para ellos de una forma un poquito más simple, no tan exhaustiva como aquellas de aplicación de la CSRD. Y por otro lado, bueno, pues les animamos a reportar de acuerdo al estándar voluntario VSME, ¿vale? Ahora vamos a ir detallando un poquito más cada recomendación por nuestra parte. Vale, esta primera slide es para aquellas empresas que sí que entrarían dentro del alcance de la CSRD, ¿vale? Las de más de 1.000 personas trabajadoras. ¿Qué les recomendamos en el año 2026? Bueno, pues lo primero, que empiecen a realizar, como he comentado antes, una identificación y evaluación de doble materialidad, ¿vale? Esto nos va a ayudar a entender qué tenemos que reportar. Si a mediados de este año ya tenemos los SRS definitivos, también podemos ir viendo dónde tenemos nuestras brechas de reporte, podemos ir preparando la información, ¿no? Las solicitudes y recogidas de información que tenemos que hacer en nuestras organizaciones, podemos
podemos empezar a asignar roles y responsabilidades entre la organización, podemos empezar a desplegar sistemas de control interno, ¿no?, que nos ayuden a verificar que la información que estamos divulgando, que estamos recogiendo, es adecuada a los estándares que nos va a exigir ese aseguramiento limitado, ¿no? Y bueno, luego también recomendamos, bueno, pues que en el año 2026 puedan ir poquito a poco, ¿no?, alineando esos estados de información no financiera hacia cómo exige reportar la CSRD, ¿no?, que es un poquito bastante más ambiciosa y también cambia un poquito el marco de cómo hay que ir reportando, ¿no? En el año 2027 y en el año 2028 ya aquí entraríamos en vigor, ¿no? Aquí ya entraría la CSRD. Bueno, pues aquí lo que vemos es que hay que consolidar lo que estábamos haciendo antes y empezar a divulgar de acuerdo a estos estándares. Es decir, bueno, aquí habría que actualizar la doble materialidad, como os he comentado antes, si la realizamos bien un año, luego suele ir cambiando a los diferentes contextos que puedan ir cambiando, a los diferentes riesgos y a las diferentes oportunidades que nos puedan ir surgiendo, ¿no?, en nuestros desarrollos o modelos de negocio. También aquí sí que vemos que es el momento ya de prepararse bien para el aseguramiento limitado, es decir, recoger bien las evidencias, adelantarnos a esa auditoría, ver que todo lo que tenemos es adecuado, que los sistemas de trazabilidad de la información son adecuados a lo que luego nos van a exigir en estas auditorías. Y aquí ya lo que proponemos es preparar informes CSRDs completos. Tendríamos un margen de actuación de preparar uno que sea un poquito más de prueba, pero el segundo ya tendría que cumplir completamente con las exigencias de la legislación. Por eso creemos que un año de prueba, bueno, pues siempre nos da esa seguridad, ¿no?, de ahora ya estoy tranquila, sé que voy a pasar la verificación y sé que esto va a salir como yo pensaba. Y luego más allá, ¿no?, en los futuros años, bueno, pues aquí ya esto sería mucho más simple, sería una mera actualización de los reportes, una actualización de la materialidad y sí que ir cerrando aquellas brechas que se puedan ir detectando en las auditorías, ¿no? Todavía tenemos ese margen de mejora continua, incluso, bueno, si queremos llegar, ¿no?, a controles internos más férreos de verificación de la información, bueno, pues eso también ayuda. ¿Y qué hay para las empresas, ¿no? ¿Qué proponemos para las empresas que quedan fuera del alcance de la CSRD? Bueno, pues el estándar VSM, ¿vale? El Voluntary Sustainability Reporting Standard. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo ha preparado EFRAG como muy buen criterio. Esto está pensado para empresas con menos de 250 personas trabajadoras, pero puede ser aplicado por más, porque ahora el umbral ha subido de la CSRD, con lo cual animamos a que lo pueda utilizar cualquier empresa. Es voluntario, no tiene obligaciones legales directas. Muy positivo también que es modular, es decir, tiene dos módulos diferentes, uno que es más simple y otro que es más comprensivo, es decir, la información, bueno, pues va subiendo gradualmente y también está dirigido a diferentes grupos de interés, ¿no? Depende de quién nos está exigiendo esta información, bueno, pues se puede recomendar realizar un módulo u otro. Y bueno, pues está diseñado también para que las pymes presenten una información que sea homogénea, ¿no?, que sea comparable, que era un poco el objetivo que tenía la CSRD en sus inicios cuando se concebió, ¿no? Importante también para las empresas que les aplica el CSRD, que realicen el informe VSME, no les exime de tener que reportar de acuerdo a las NEIS, ¿vale? Y luego, por último, bueno, pues también decir que, como he comentado antes, bueno, pues reduce el riesgo también, ¿no?, de que nos estén solicitando empresas más grandes información diferente. Un poco las recomendaciones clave que traemos para las pymes. Perdonad. ¿Qué recomendaciones traemos para las pymes? Bueno, pues reportar de acorde al VSME, porque es un estándar armonizado, es un estándar que ha creado el EFRAG y es un estándar que está respaldado por la Comisión Europea, ¿vale? Al final es algo que no hace cada compañía in-house, sino que es algo que podemos utilizar todos y todas y con un criterio establecido por la Unión Europea. Ofrece un marco común y estandarizado, es decir, me lo puede pedir un cliente, me lo puede pedir un banco, pero me están pidiendo lo mismo, que eso es lo importante, ¿no? Nos vamos a ir alejando de aquella época en la que los clientes nos pedían información muy diferente en materia de sostenibilidad, diferentes cuestionarios, diferentes requisitos. Bueno, pues vamos hacia esa estandarización poquito a poco. También está diseñado para reducir la carga administrativa, que es lo que os acabo de comentar antes, ¿no?, con estos cuestionarios que ya dejarán de ser múltiples.
Tiene una estructura modular y escalable. Tenemos 2 módulos diferentes, uno básico y uno comprensivo o más extenso. No tiene obligación de verificación externa, con lo cual, bueno, pues es un coste menos y es una carga administrativa menos, ¿no? Para que se pueda preparar este reporte. Ofrece mejor acceso a la financiación y también ofrece confianza o refuerza la confianza en el mercado, ¿no? Al final, siempre que publicamos información o somos más transparentes, bueno, pues nuestra empresa se ve beneficiada de material reputacional y sobre todo si es algo que estamos haciendo de manera voluntaria. También tiene un enfoque que es proporcional y práctico, está diseñado concretamente para las pymes, no es que estemos cogiendo algo que hagamos para una empresa cotizada, no, está diseñado para empresas pequeñas o microempresas. Y luego, por último, bueno, pues mejora el acceso a la financiación y a la competitividad. Como os decía antes, hay 2 módulos, un módulo básico y uno comprensivo. Aquí voy a pasar bastante rapidito porque voy bastante bien de tiempo, pero no quiero tampoco perdernos en el propio estándar. El módulo básico, para que entendamos lo sencillito que es, qué es lo que nos pide. Vale, pues nos pide que describamos qué políticas tenemos en la organización, nos pide que divulguemos ciertos datos sobre energía y emisiones de gases de efecto invernadero, también nos pide que divulguemos sobre contaminación del aire, del agua y del suelo y algo sobre biodiversidad, pero como podemos ver, bastante poquito. Después también nos pide que divulguemos sobre nuestras extracciones y nuestros consumos de agua, también sobre el uso de recursos, economía circular y gestión de residuos, ¿vale? Por ejemplo, los residuos generados o descripción también un poquito de las políticas que estemos llevando a cabo en materia de economía circular. En cuanto a la plantilla, vemos que se reduce mucho en cuanto a la CSRD, qué es lo que hay que divulgar. Bueno, pues lo que te pide es divulgar los tipos de contrato que tienen las personas trabajadoras, términos de diversidad e inclusión también, y por último la tasa de rotación. También hace alusión a la seguridad y salud de los trabajadores y a términos como remuneración, es decir, salarios adecuados, negociación colectiva y formación de los trabajadores, ¿no? Y luego también hay un último punto que nos pide un poquito divulgar sobre condenas y sanciones en materia de corrupción y soborno, ¿no? Y el módulo comprensivo, que lo que hace es añadir más información a la que se contemplaba anteriormente, que nos pide, bueno, nos pide que vayamos un poquito más allá en términos de divulgación de cambio climático. Lo que nos pide es también que divulgamos los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, un poquito alineado con los planes de transición, así como bueno, pues, el propio plan de transición que pueda tener la compañía. También nos pide divulgar sobre riesgos climáticos, ¿vale? Esto, si hacemos el ejercicio de doble materialidad previamente, ya estaría contemplado. También nos pide algunas características adicionales y generales de la plantilla, así como, bueno, pues también empezar a reportar sobre incidentes graves o impactos negativos en materia de derechos humanos, ¿no? Y luego, por último, bueno, pues el ratio de diversidad de género en los órganos de gobernanza, es decir, en los consejos de administración. Y aquí sí que quería traeros un par de recursos que ahora ha sacado ha sacado el FRAG, ¿vale? Ha sacado 2 plantillas diferentes, una que es la plantilla digital VSME, que funciona estupendamente. Lo que hace es desglosar toda la información que nos estarían exigiendo, ¿no? En un Excel para que puedas introducir los datos del reporte VSME. Además tiene casillas de verificación interactivas, ofrece validaciones, hace cálculos automáticos de los totales. Y bueno, la verdad que es una maravilla. Y luego también la taxonomía XBRL VSME, que lo que permite ya es la digitalización de la información, ¿no? Pero que sepamos que FRAG también está sacando recursos y ha sacado recursos para poder reportar de acuerdo a este estándar voluntario, ¿no? Y también ofrece un montón de vídeos de ayuda, formaciones. Bueno, si entráis a la página, la verdad que ofrece muchísima información y muchísima ayuda. Y luego, por último, no queríamos quedarnos solo en la parte de requerimientos legislativos, ¿no? Sino en poder ir un poquito más allá, ¿no? Y aquí lo que traemos es, bueno, pues la realización de planes estratégicos, ¿no? Que creemos que es muy importante. ¿Qué es un plan estratégico? Bueno, pues es una hoja de ruta que permite a las empresas integrar criterios ESG, pues los sociales, los ambientales y los de gobernanza, en su operación, en sus decisiones y en su cultura corporativa, ¿no? Es decir, estructurar qué vamos a hacer los próximos años, por ejemplo, del año 2026 al año 2030, en materia de sostenibilidad, pero hacerlo de una forma estructurada, con unos objetivos, con unos indicadores, ¿no? ¿Y cómo se suelen componer estos planes, ¿no? Pues primero un diagnóstico inicial, ¿vale? Y nosotros lo que proponemos aquí, bueno, pues ya que tenemos estos análisis de materialidad, pues realizar uno de ellos, ¿no? Y aquí ya vamos a ver qué impactos tenemos como empresa, qué riesgos y qué oportunidades, ¿no? Nos da ese primera base para empezar a ver por dónde nos queremos mover, ¿no?
¿Qué proponemos después? Bueno, pues diseñar ciertas líneas estratégicas, ¿no? Esas líneas generales de actuación, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, si los alineamos con la CSRD o con el VSM, pues actuar en el cambio climático, actuar en la economía circular, en las condiciones laborales de los trabajadores, bueno, pues tener nuestras primeras líneas. Y a partir de ahí empezar a extraer los diferentes objetivos y metas, ¿vale? Objetivos cuantificables y horizontes temporales que estén asociados, ¿no? Que no sean objetivos abiertos, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos podría ser alinear las políticas internas de la CSRD y estándares internacionales en el año 2026, ¿no? O mejorar los ratings ESG externos en no sé cuánta nota dentro de 3 años, ¿no? Pues en el Dow Jones yo ahora quiero tener un 90%. Vale. ¿Qué más proponemos? ¿No? Pues el establecimiento de indicadores que nos permitan ver, bueno, pues si realmente estamos actuando bien o no, estamos yendo bien a favor de ese objetivo. También ciertos responsables que tengan asignados estos objetivos y después el seguimiento y comunicación del plan, ¿no? Bueno, ya que si vamos a reportar a través del VSM, bueno, pues también por decir que tenemos este plan con unos objetivos y que somos una compañía comprometida y que cada año vamos mejorando en materia de sostenibilidad, ¿no? Es una buena forma de demostrar nuestro compromiso y sistema de gestión a el resto de grupos de interés que puedan estar interesados. ¿Y en qué nos ayuda, ¿no? A las empresas? Esto tanto a las pymes como a las grandes, ¿en qué les ayuda, ¿no? La adopción de estos planes estratégicos? Bueno, pues lo primero nos permite anticipar impactos, riesgos y oportunidades, los podemos reconocer, los podemos mirar a la cara y podemos empezar a integrarlos en nuestra planificación estratégica y también en nuestra planificación financiera, ¿no? Que nos va a ayudar, bueno, pues a darle continuidad a nuestro modelo de negocio y con un valor a largo plazo también en materia de sostenibilidad. También permite alinear el crecimiento y la creación de valor, ¿no? Que nuestras decisiones de inversión también estén alineadas con estos estándares en materia de sostenibilidad. Facilita también la toma de decisiones en el liderazgo, es decir, ya tenemos ciertos indicadores, ya tenemos ciertos objetivos que se pueden también presentar a los diferentes directivos y los consejos de administración para que puedan tomar decisiones informadas también en materia de sostenibilidad. Responde también a las expectativas de los diferentes grupos de interés. Podemos también integrar en nuestros planes, ¿no? O sea, a mí mi proveedor me está pidiendo que para yo pueda contribuir a su transición en materia de cambio climático, bueno, pues que yo también tengo que ir reduciendo mis emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues también se pueden integrar en estos planes estratégicos y puede demostrar, ¿no? Bueno, pues que estás ayudando también a tus clientes. También mejora el acceso a la financiación y fortalece la confianza en el mercado. Es decir, bueno, pues también podría ajustar nuestro perfil de riesgo, ¿no? Para las entidades bancarias porque están viendo que lo estoy haciendo bien y también nos puede dar acceso a esa financiación sostenible que muchas veces lo que nos pide son KPIs sostenibles y demostrar que mejoramos de acuerdo a estos KPIs. Y por último nos permite pasar, ¿no? de ese cumplimiento, de ese compliance, a que la sostenibilidad sea una ventaja competitiva, que realmente lo es y a veces no somos capaces de verlo cuando nos vemos abrumados por tanto papel, ¿no? Entonces, bueno, también nos permite posicionarnos como un referente y utilizar la sostenibilidad como palanca estratégica y diferencial del resto de empresas, ¿no? Tomárnoslo como que es una ventaja competitiva y no un cumplimiento normativo. Y esto es un poquito lo que traía para contaros hoy. Espero haberos aclarado un poquito las ideas y haberos ayudado a entender cuáles podrían ser los próximos pasos en materia de sostenibilidad. Ha sido bastante información, pero bueno, si necesitáis cualquier cosa, estamos aquí para ayudaros en cualquier momento. Muchísimas gracias. Kaixo eta egun on guztioi eta lehenengo eta behin mila esker jardunaldi honetara gonbidatzagatik, Basque ESG ekimena aurkezteko aukera emateagatik be bai. Antes de dar paso a mi compañero Chema, sí que me gustaría comentar, primero dar las gracias a Nagore por toda la información que nos ha dado y comentar también que parte de la información que íbamos a comentar aquí sobre la USM, pues lógicamente nos la ha dado de forma estupenda Nagore. Y es que es verdad que desde el Gobierno nosotros tenemos la firme convicción de que pese a que es un estándar voluntario y no obligatorio para las pymes, pues merece muchísimo la pena que la pyme realice pues este reporte de sostenibilidad
basado en la USME, que al final es la norma voluntaria que la Comisión Europea también pues, ha recomendado poder utilizar y que ha comentado tanto a las grandes empresas como a las entidades financieras que en caso de necesitar información de sostenibilidad de las pymes, por favor no pidan nada más allá de lo que está contemplado en este estándar. Entonces sí es verdad que desde el Gobierno vasco lo que queremos, y sí es verdad que FRAC ha puesto a disposición de todos un montón de herramientas que son muy útiles, pero nosotros queremos ir un pasito más allá y todavía facilitar más a que las pymes industriales vascas, a que las pymes vascas puedan hacer este reporte de sostenibilidad. Entonces, bueno, os vamos a presentar ahora pues la iniciativa que tenemos de Basque ESG basada en la USME para facilitar a las pymes vascas a que puedan realizar este reporte. Y nada, le dejo que comience Chema y luego sigo yo. Es que ricasco, Nagore, un hoy. Bueno, yo creo que ya a estas alturas de la sesión estaremos todos un poco locos con tanto acrónimo de 4 letras. Yo creo que hemos estado ahí, que es CRD. Bueno, pues desgraciadamente vengo con uno más. En el fondo, que es la SFDR, que para el que no la conozca es un reglamento europeo relacionado con la divulgación en relación a las finanzas sostenibles. ¿Y esto por qué quiero poner este contexto adicional? Esto obviamente no lo aplica a las empresas, le aplica a las entidades financieras y creo que es relevante, primero porque obviamente en el ámbito de la iniciativa en la que estamos, que es el BBKS Hub, pues obviamente tenemos el papel de las entidades financieras, ¿no? Tenemos que retrotraernos probablemente a lo que sucedió cuando se generó toda la discusión en torno a Europa sobre si esto de los reportes, lo que estaban suponiendo era una carga administrativa a las empresas y que realmente eso lo que estaba haciendo era, lejos de contribuir a la competitividad, probablemente podía ser incluso un freno a la competitividad. Eso fue un poco lo que dio lugar al desarrollo de los paquetes ómnibus, y en ese proceso lo que se vio es que no es tanto que tenemos que dejar de reportar en materia de sostenibilidad, sino que lo que tenemos que hacer es aportar valor al reporte de sostenibilidad, huir un poco del reporto porque me lo obliga la legislación, aunque no sé muy bien qué va a pasar con ese reporte, y convirtamos ese reporte realmente en un instrumento de valor que permita tener unos retornos desde el punto de vista de mejor acceso a la financiación o unos retornos desde el punto de vista de estar mejor posicionado en los ámbitos de la cadena de valor. Por lo tanto, añado esta legislación adicional. También hay un elemento interesante, por complementar la parte que nos comentaban ahora en la primera parte de la ponencia. Tanto CSRD como CS3D, yo suelo decir que acaban en D, lo cual quiere decir que son directivas, lo cual quiere decir que se van a tener que transponer. La SFDR tiene una D, pero no es de directiva, no va al final, porque es un reglamento. La diferencia entre directivas y reglamentos es que los reglamentos entran en vigor directamente, en cambio las directivas tienen que transponerse. Por lo tanto, sí que es cierto que el marco, tanto de información corporativa en materia de sostenibilidad como de diligencia debida, todavía tendrá que tener un último hito. De hecho, pues, en el Estado español tenemos esa ley de información en materia de sostenibilidad que ha estado parado y se ha quedado en el proceso de anteproyecto porque empezó con el marco de las anteriores versiones de las directivas, y ahora que ya por fin se ha aclarado el enfoque a nivel europeo, se tendrá que transponer en formato de ley, que es un poco en el que tengamos ya un poco todas las certezas definitivas en función de lo que nos viene. Por lo tanto, vemos que tenemos una serie de obligaciones para muy grandes empresas que en el fondo en Euskadi le van a afectar a empresas, pero a muy poquitas, ¿vale? Pues son aquellas que estén por encima de ese umbral de 1.000 trabajadores, y lo que establece Europa es un elemento en torno a la voluntariedad, ¿no? Y como digo, y adicionalmente tenemos ese entorno que obliga a las entidades financieras a una serie de cuestiones que están relacionadas también con la transparencia en la información relacionada con sus servicios financieros, y que de alguna forma también acaba llegando, en este caso, a los clientes de entidades financieras. Pongo aquí simplemente en lo que fue el paquete de trabajo cuando se empezó a desarrollar los temas en finanzas sostenibles, porque además de todas las cosas que nos ha comentado, en el ámbito de todas las cosas que nos ha comentado Nagore, aparecía ese sistema de reporte voluntario. El concepto de esta norma VSME, y aquí estaba viendo simplemente cuáles son las grandes diferencias, yo creo que ya han quedado claras, con lo cual voy a ir muy rápido. CSRD, muy grandes empresas, marco obligatorio, y además si nos metiésemos en detalle tendríamos el famoso elemento de la obligatoriedad de la doble materialidad.
un entorno que no es útil para las pymes, es decir, que en el fondo les supone mucha carga, y aunque obviamente también se ha simplificado, sigue suponiendo mucha carga. De forma complementaria, un entorno voluntario, ¿vale?, dirigido a pymes hasta 250 trabajadores. Hablamos de ese marco voluntario y simplificado, y que obviamente en el que no existe la necesidad de tener que hacer doble materialidad. Bueno, para los que no estén familiarizados con esto de la doble materialidad o de la materialidad en sí misma, es que cuando se diseñó el marco de la directiva CSRD, lo que quiere decir es que tú te haces un estudio previo de realmente qué elementos son relevantes, y en función de los elementos que te salgan relevantes son sobre los que tienes que reportar. En sí mismo hacer ese ejercicio de materialidad, que encima tiene una perspectiva de doble materialidad, es razonablemente complejo, pero sí que es cierto que te da la posibilidad de elegir sobre qué indicadores vas a reportar. Tienes que justificarlo adecuadamente. En la visión de pymes es al revés. Quitamos la obligatoriedad de tener que hacer ese estudio, pero no tienes libertad a la hora de elegir sobre qué indicadores tienes que reportar. Lo único que vas a poder hacer, como comentaba Nagore, es elegir entre dos módulos, módulo básico o módulo comprensible o módulo completo, que es como la traducción oficial de la Comisión Europea ha fijado lo que es el módulo completo de la USME, y en ese caso sí que tienes que reportar sobre todos los indicadores. Pero digamos que pensemos un poco en el porqué. Si a nivel europeo había una reflexión sobre que tanta burocracia iba en contra de la competitividad de las pymes, ¿por qué la Comisión Europea decide montar un estándar voluntario, ¿no? Si lo obligatorio parece que no tiene mucho sentido, ¿cómo vamos a poner una carga administrativa, aunque sea voluntaria, desde el punto de vista de las pymes? Y el concepto de este trabajo desarrollado por EFRAG está en que sea un instrumento que aporte valor. Es decir, aunque obviamente una pyme va a poder establecer esa ruta que nos comentaban ahora, de querer voluntariamente reportar y poner a disposición de mis agentes esa información, lo que busca realmente este estándar era resolver un problema que también desde el punto de vista de las cargas administrativas se estaba detectando en el entorno de las pymes a nivel europeo. Y es que esas grandes empresas que tenían esas obligaciones y que van a seguir teniendo esas obligaciones de reporte, y esas entidades bancarias que también tenían unas obligaciones desde el ámbito legal, estaban trasladando los requerimientos directamente a alguien que no tenía ninguna obligación legal, que eran las pymes, y lo que estaba ocurriendo es que le estaban llegando a las pymes peticiones de información en relación a sostenibilidad en diferentes formatos. Es decir, cada entidad bancaria, cada gran empresa que traccionaba a sus pymes, les pedía una información para dar respuesta a sus obligaciones legales y les trasladaba esta obligación. Y en algunos casos incluso se les pedía que las pymes tuviesen que reportar bajo todo el marco de la CSRD, cuando nunca estuvo pensada realmente por un enfoque de pymes. Era básicamente una exigencia que a lo largo de la cadena de valor o en esa relación entre entidades bancarias y clientes les estaba llegando. Por lo tanto, el origen de la USM no es tanto aportar un sistema voluntario para las pymes, sino principalmente regular este tipo de información y también contribuir a la simplificación administrativa, no por una obligación legal, pero sí por un requerimiento de mercado. Por lo tanto, el objetivo es cómo somos capaces de que, en base a este estándar, unifiquemos todas las peticiones que esas grandes empresas o esas entidades financieras van a seguir haciendo, en este caso las pymes. ¿Y con qué fin? Con el fin de darle valor. Y con este concepto, el valor está muy relacionado con cómo se pueden afincar las relaciones entre grandes empresas y sus clientes en la cadena de suministro, o cómo se puede acceder a servicios bonificados en materia de acceso a financiación. Si al final es que las entidades bancarias sean capaces de bonificar a aquellas pymes que no solamente reporten, sino que además tienen un comportamiento ejemplar en materia de sostenibilidad. Y por último, obviamente, lo que estamos buscando es que eliminemos ese enfoque de burocracia o exigencia desde el punto de vista legislativo, que no lo es, y seamos capaces de poderle dar un valor de mejora competitiva. Es decir, que las pymes no solamente lo hagan porque tienen una voluntariedad, sino realmente porque si son capaces de reportar y mejorar su comportamiento en materia de sostenibilidad, pues van a tener un reconocimiento por parte de sus clientes o las entidades financieras a las que les están pidiendo servicios de acceso a financiación. Segundo elemento interesante, o que nos puede generar cierta controversia, la norma USME, y lo vemos en la portada, se publica en diciembre del 2024. Es decir, todavía era previo a lo que eran los movimientos en materia de ómnibus. Sí que es verdad que este estándar ya se desarrolla teniendo en cuenta la necesidad de simplificación de las SRS, o de las NEIs, esas normas que estábamos comentando antes, que son sobre las que tienen que reportar esas grandes empresas.
Por lo tanto, digamos que ya iba con este enfoque. Si hablamos un poco desde el punto de vista de... Hemos visto que teníamos un enfoque de datos o puntos de datos para las grandes empresas que pudieran estar en torno a los 3.000, que después de la modificación de Omnibus se quedan en una reducción aproximadamente del 60%, estamos hablando de unos 1.500 datos. En el caso concreto de la USM, el máximo número de datos son 100, que son muy poquitos datos y ya están pensados directamente a la naturaleza de una pyme. Pero sí es verdad que está pensado solo para pymes. ¿Y esto qué quiero explicar? Pyme por debajo de 250 trabajadores. Y sí que es cierto que ahora mismo se está generando una cuestión que hay que resolver. El FRAG ya ha dicho en diferentes comunicaciones públicas que la VSM no está pensada para empresas que estén en el rango entre 250 y 1.000 trabajadores. ¿Y qué es lo que nos pasa ahora mismo a nivel global? Que la legislación ha abierto tanto el ámbito de aplicación que por encima de 1.000 trabajadores, obligación legal CSRD, por debajo de 250 trabajadores, esquema voluntario VSME. Y claro, la pregunta es obvia, ¿y qué pasa con lo que está en el medio? Bueno, entonces, lo que ha dicho Frag es que no es recomendable que una empresa que esté en ese entorno aplique directamente la VSME porque es demasiado simple para la naturaleza de esas empresas, y el compromiso que tiene la Comisión Europea es que a lo largo de este 2026 va a publicar un acto delegado para regular esto que nos queda en medio, es decir, para regular las empresas que están entre 250 y 1.000 trabajadores. Se habla de que será probablemente una VSME ampliada y seguirá siendo voluntario. Vale, entonces, con lo cual sí que es cierto que el punto de partida actual es que empezar a trabajar con la VSME es un buen punto de trabajo, pero que seamos conscientes que para las empresas que están entre 250 y 1.000 seguirán siendo voluntarias, pero van a tener un ámbito de aplicación probablemente un poco más amplio del que tenemos recogido en la VSME. Esto muy rápido porque ya lo hemos visto, es decir, en la VSME como tal, y me vuelvo a centrar obviamente en ese entorno de hasta 250 trabajadores, tiene dos módulos, módulo básico y módulo completo, lo ha explicado muy bien Nagore. Como estamos hablando de la E, de la S y de la C, pues obviamente sus capítulos se dividen en los tres conceptos, ambiental, social y de gobernanza, y tienen unos elementos adicionales que están relacionados con los aspectos generales que se tienen que reportar. El módulo completo no se elige o básico completo, es decir, o se elige básico más completo, ¿de acuerdo? O sea, al final no hay esa posibilidad, digamos que, por tanto, el módulo completo son elementos adicionales sobre lo que tenemos en el módulo básico. Aquellas empresas que opten por el módulo completo obligatoriamente tienen que hacer un reporte de los dos. Y como digo, este es el entorno en el que trabajamos en el ámbito de la voluntariedad. Se publica el estándar en diciembre del 24, en julio de este 2025, lo que sí que ya hace la Comisión es lanzar una recomendación que lo que fomenta es el uso de este estándar. ¿A quién le dirige esta recomendación? Se lo dirige tanto a Estados miembros como a grandes empresas, como a entidades financieras. Por eso quería poner ese elemento de que las entidades financieras aquí también juegan un papel relevante, tanto desde el punto de vista de lo que ha sido la distorsión en la petición de información en múltiples formatos y, por tanto, también en esa recomendación de unificar este tipo de peticiones. Lo que le dice a los Estados miembros es que establezcan iniciativas que fomenten la aplicación y la aceptación de esta norma voluntaria VSME y que fomenten precisamente pues, la incorporación como un elemento de información. Esto, obviamente, nos sentimos muy, digamos que, notificados desde el gobierno vasco, y es precisamente lo que da lugar a la creación de la iniciativa Basque ESG. Y al final lo que queremos desde el gobierno vasco es coger este guante y, obviamente, desarrollar una iniciativa a nivel de Euskadi que lo que haga precisamente sea esto. O sea, al final es unificar necesidades de gobierno, de las entidades bancarias y de las grandes empresas para facilitarle la vida a las pymes. Es decir, nuestra vocación no es hacer una carga administrativa más, sino que vamos a centralizar las peticiones de información a las pymes para que realmente ese elemento de voluntariedad se convierta en un elemento de colaboración público-privada y de petición única para facilitarle la vida a las pequeñas y medianas empresas. Porque también, obviamente, esta recomendación tiene una aplicación directamente a las entidades financieras, en lo que les dice es que a partir de este momento toda aquella información que necesite una entidad financiera, bien para tipificar el comportamiento en materia de sostenibilidad de su cliente o bien desde el punto de vista de acceso a cualquier otro servicio financiero, se limite a lo que está recogido en esta VSME. No deja de ser una recomendación y también hace también una recomendación a pymes, que esto es obvio, que es que vayan aplicándola y que la vayan utilizando. Y me queda aquí la parte de otras empresas, ¿no? Es decir, grandes empresas industriales, que también lo que les dice es que en el ámbito
de esa gestión de cadena de valor, pues también limiten esa información. ¿Cuál es la idea? Que todos estos elementos, como digo, siguen siendo recomendaciones. Lo que hemos querido es transformar desde el gobierno vasco estas recomendaciones en un compromiso tanto de las entidades financieras como de las grandes empresas como del propio gobierno para que esas grandes empresas y las entidades financieras se comprometan a hacer esto y lo hagamos todos juntos sobre un mismo sistema y sobre unos mismos requerimientos y, como digo, en última instancia faciliten ese comportamiento en materia de sostenibilidad para las pymes. En el fondo, la idea es que el reporte, que está muy bien que tenga un elemento voluntario, sirva para responder a esas necesidades. Quien solicite se limite a este formato de petición y, a su vez, trabajemos en el diseño de incentivos que nos permitan que las pymes que quieran ir mejorando en su comportamiento en materia de sostenibilidad, eso que comentaba Nagore, esa elaboración de planes estratégicos de sostenibilidad a nivel de la compañía, realmente tengan una recompensa desde el punto de vista de uniones o pertenencia a cadenas de suministro de forma más estable o acceso a elementos de financiación. De hecho, incluso el compromiso, y lo comentará ahora Nagore, el propio gobierno también va a reconocer a través de sus propios mecanismos a aquellas pymes que tengan un mejor comportamiento en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, ese es un poco el objetivo de Basque ESG. Yo aquí me voy a quedar, simplemente quiero dejar un poco un enlace a una guía en la que vamos a poder encontrar mucha más información sobre en qué consiste y cómo se trabaja desde el punto de vista de la USME. Mencionar simplemente que Basque ESG trabaja íntegramente sobre este estándar, es decir, no nos estamos inventando nada, es decir, lo que queremos es obviamente que, independientemente de que esas evaluaciones en materia de sostenibilidad en base al USME van a servir para las entidades que están participando y al propio gobierno, sirvan al mismo tiempo para cualquier otra petición que pueda venir en un entorno europeo. Y por eso la idea es que respetamos escrupulosamente los requisitos que establece este estándar. Estamos trabajando ya en la parte de dar a conocer la iniciativa, el propio estándar y los elementos que están por detrás, todo lo que hay que reportar y herramientas desde el punto de vista de poder ser capaces de tener la madurez suficiente para que las pymes puedan ser capaces de cuantificar internamente los elementos que luego van a tener que reportar. Y, como digo, luego sobre este estándar es sobre el que trabajaremos, o sobre el que hemos puesto ya en marcha, pues esta iniciativa Basque ESG, que le paso la palabra a Nagore Peñalba para que nos pueda contar exactamente pues cómo funciona, su origen y cuáles son un poco los objetivos del trabajo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a presentar un poquito lo que es la iniciativa Basque ESG, el proyecto. Y sí es verdad que nosotros ya desde el Gobierno en el programa teníamos contemplado un compromiso de crear un sistema de evaluación de sostenibilidad para las pymes vascas, porque entendíamos que empezaban a tener una necesidad de disponer del mismo. Chema y Nagore nos han comentado ya ampliamente y han detallado perfectamente el espíritu de la USME de ser una herramienta simple y proporcionada que permita a las pymes dar información de sostenibilidad en criterios ESG de una manera estandarizada, unificada y eficiente, de forma que las pymes pues, puedan mejorar el acceso a la financiación y tener oportunidades de negocio, poder posicionarse mejor en esa cadena de valor de proveedores o incluso tener algún beneficio. Comentabas tú de que sí que vamos a trabajar en los incentivos también desde el Gobierno vasco, estamos dándole vueltas pues, a poder incorporarlo, por ejemplo, a la compra pública verde. Comentar, en el Plan de Industria Euskadi 2030 fue aprobado el 30 de septiembre del 2025 y este plan de industria se vertebra en 3 ejes principales, que es industria hobea, industria gehiago y eta isuri gutxiago. O sea, es mejor industria, más industria y menos emisiones. En cada uno de estos ejes se han identificado dentro del plan distintos proyectos transformadores y justo dentro del eje de mejor industria es donde se enmarca este proyecto transformador Basque ESG. Consideramos que es un proyecto transformador porque como los proyectos transformadores son proyectos que tienen un alto impacto en la cadena de valor y tienen un impacto estructural en el tejido industrial vasco. La idea realmente es impulsar la competitividad y resiliencia de la industria y creemos que de esta forma lo que queremos es ayudar a la pyme a que la sostenibilidad sea una palanca de competitividad.
Basque ESG, como proyecto transformador, refuerza el compromiso que tenemos desde el Gobierno vasco con la economía circular, la innovación y la sostenibilidad. La iniciativa Basque ESG, bueno, yo creo que la tenemos clara, y es que Basque ESG lo que quiere es desarrollar un sistema de evaluación de sostenibilidad basado íntegramente en la USME, porque es la recomendación que ha dado la Comisión Europea, y entendemos que así este reporte podrá ser reconocido también no solamente a nivel local, sino que si un proveedor alemán te pide un reporte de sostenibilidad, está hecho con la misma base. Una evaluación de sostenibilidad para las pymes vascas que les permita responder de forma eficaz a las crecientes demandas de sus grupos de interés en materia de criterios ESG, ambientales, sociales y gobernanza. Y es que yo creo que ha quedado claro con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento que aunque las pymes no están legalmente obligadas a realizar estos informes, la realidad de su día a día es que cada vez tienen un número más elevado de solicitudes de información de sostenibilidad por parte de sus clientes o entidades y mercados financieros. Y además lo que estaba ocurriendo hasta ahora es que estas solicitudes de información, pues cada uno las pedía de una forma, con distintos templates, pidiendo lo mismo pero de distinta forma. Al final le estábamos volviendo un poco loca a la pyme. Entonces yo creo que un poco pues el espíritu de esta USME o de este programa Basque ESG es poder hacerlo de una forma uniforme, simple y proporcionada, y que con un mismo informe se pueda dar respuesta a todos los agentes. Entonces, bueno, como comentábamos, esta herramienta está totalmente alineada con la normativa e iniciativas europeas y busca no solo garantizar el cumplimiento técnico, sino también mejorar el posicionamiento competitivo de las pymes tanto a nivel local como a nivel internacional. Entendemos que es una herramienta práctica y avanzada que permitirá a las pymes vascas diferenciarse, mejorar su gestión y anticiparse a las demandas regulatorias, que ahora mismo igual no son obligatorias, pero que el día de mañana puede dar un giro y serlo. Mediante este estándar tenemos claro que la pyme va a poder proporcionar más fácilmente los datos de sostenibilidad que las grandes empresas esperan de sus proveedores y al mismo tiempo dar respuesta de forma estructurada a bancos e inversores, mejorando así sus oportunidades de financiación. En esta diapositiva vemos un poquito la gobernanza del proyecto Basque ESG y vemos en el mismo todos los agentes que están involucrados actualmente en esta iniciativa. Sabemos que en este tipo de proyectos la gobernanza es clave para garantizar la transparencia, la eficacia y la legitimidad de la iniciativa. Al tratarse como veis, de un proyecto que involucra a múltiples agentes, tanto públicos como privados, es fundamental contar con una estructura organizativa, entendemos que clara y participativa. Tenemos por una parte el Comité Estratégico, que va a estar liderado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, pero nos parece importante remarcar que en el mismo van a participar asimismo otros departamentos de gobierno, como pueden ser Lehendakaritza o el Departamento de Haciendas y Finanzas. Y esto es así porque no solamente es una iniciativa del Departamento de Industria, sino que es una iniciativa de gobierno. En el comité operativo, bueno, veis que tenemos distintos agentes. Por una parte, tenemos a los agentes operativos, que tenemos a IOBE como Secretaría Técnica de lo que es la totalidad del proyecto y va a dar servicio va a estar involucrado tanto en el comité operativo como en el comité estratégico. Y tenemos también a Euskalit, que es una empresa referente en gestión avanzada y que va a ser quien lidere las acciones que vamos a realizar de sensibilización, formación y acompañamiento. Por otra parte, tenemos, si veis, tanto tanto financieras como empresas industriales, representaciones de ambos grupos. Y bueno, cabe destacar que si veis, dentro de las empresas industriales tenemos representados los sectores ASI y IRABASI que están recogidos en el Plan de Industria 2030, como pueden ser energía, combustibles renovables, aeroespacial, redes inteligentes y almacenamiento, movilidad sostenible, componentes de automoción y siderurgia. Para nosotros sí que era muy importante incluir en esta iniciativa tanto a las entidades financieras como a las empresas industriales que estén dentro del comité operativo, porque lo que queremos es que el reporte único que salga de la USME
pueda dar respuesta a todos los actores. Y también porque dentro de este comité operativo, como bien indicaba Chema, vamos a trabajar todos esos incentivos para la pyme. Esto no es algo que, ahora con qué me han venido y qué se han inventado. Lo que queremos es que tenga un retorno de valor. Por lo tanto, sí que en este comité operativo vamos a trabajar. Una de las líneas de trabajo fuertes va a ser poder trabajar en esos incentivos, bien sea en mejores condiciones de financiación, bien sea en mejor posicionamiento de la cadena de valor con las empresas industriales y bien sea también por parte del gobierno de decir cómo podemos poner el valor en que una pyme de forma voluntaria realice este reporte de sostenibilidad o incluso año a año intente mejorar dicho reporte. Como veis también, este comité operativo va a contar con el respaldo de un grupo externo asesor que nos va a aportar la visión externa, las buenas prácticas y las recomendaciones para la mejora continua, que queremos que nos den esa visión y no perderla de vista. En resumen, ya lo veis, es una iniciativa colaborativa con muy diversos agentes, pero sí es verdad que con un punto en común en todos ellos, y lo tenemos muy claro, y es que todos nos vamos a poner a trabajar al servicio de la pyme industrial vasca con el objetivo de mejorar su competitividad. Pasamos ahora a explicar un poco los servicios que tenemos en mente, los servicios a los que va a poder optar una pyme. Y bueno, pues como veis tenemos sensibilización, formación y capacitación y acompañamiento, que como decíamos van a ser un poco las acciones lideradas por Euskalit. Sensibilización, bueno, pues jornadas como la que estamos teniendo ahora mismo, y al que damos las gracias por habernos invitado a poder presentar este proyecto. Formación y capacitación, porque lo que queremos es que la pyme pueda realizar este reporte per se. Es decir, no queremos hacerle el reporte, sino queremos capacitarla para que en aquellos puntos, aquellos indicadores que tenga pues mayor problema para poder reportar esos datos o que no tenga claro qué evidencias hay que subir a la plataforma para que luego se pueda constatar que efectivamente el dato reportado es correcto. Bueno, pues queremos formar en todo eso para que la pyme aprenda y sea autónoma a la hora de poder realizar ese reporte en años sucesivos. Y luego acompañamiento lo que es en la herramienta, porque entendemos que bueno, pues que habrá dudas, que tendrá que haber un helpdesk que ayude a cualquier cuestión a la hora de introducir el dato en la herramienta, porque lo que sí que vamos a tener es una plataforma web, no van a ser Excel, va a ser una plataforma web, una plataforma informática que consideramos que es una pieza clave donde las empresas van a introducir sus datos de los indicadores y las evidencias que puedan constatar esos datos, y va a ser una forma de centralizar la información y facilitar de alguna forma la gestión y seguimiento del mismo. Como veis, la última parte también es verificación externa, y sí es verdad, y comentaban ahora antes, que la USME no obliga a realizar una verificación per se, pero nosotros creemos que va a ser una forma de dar una fiabilidad de que los datos reportados son verídicos y que va a aportar una confianza y una credibilidad del sistema. Bueno, vemos aquí un poquito lo que comentábamos, que se va a disponer de una plataforma informática que va a permitir toda esa transacción de información. Entonces, bueno, pues tras la sensibilización y capacitación de las pymes van a encontrarse con esa herramienta donde van a hacer el registro y la evaluación. Lo que decíamos, va a haber un acompañamiento, un apoyo a ese registro para cualquier duda que pudiera surgir, y va a tener esa verificación. Importante resaltar que para nosotros sí nos parece un tema importante. La pyme siempre va a asegurar la confidencialidad de la información, es decir, el reporte va a ser únicamente visible para la propia pyme, y en caso de venir traccionada pues, por una gran empresa o por una entidad bancaria, también esa información será visible pues, a ese tractor. Pero a no ser que la pyme determine otra cosa, a priori la confidencialidad de los datos, o sea, solamente se podrán ver por eso. Sí es verdad que desde el gobierno podremos ver los datos, pero de una forma agregada, con la idea de, no hemos comentado hasta ahora, pero nosotros lo que queremos es un pasito más allá. Está muy bien que realicemos el reporte de sostenibilidad, pero lo que queremos es conferirle posicionamiento y competitividad a la pyme. Por eso tenemos pensado, o sea, la segunda parte es los planes de mejora.
¿vale? Que esta es otra diferenciación con respecto a la USME, y es que la USME no tiene previsto un single score, no tiene previsto una puntuación única. Pero esta puntuación única agregada nos va a permitir poder realizar un benchmarking con respecto a ese sector a nivel local o incluso a nivel europeo y poder elaborar de forma más eficiente planes de mejora de competitividad y, por supuesto, ayudar a la pyme y acompañarla a que los implemente, ¿vale? Esa es otra de las diferenciaciones que hay con respecto a la USME. Entonces, bueno, volver a incidir la confidencialidad de la información siempre y cuando la pyme no quiere hacerla pública, porque claro, o sea, igual tiene unos datos que son muy favorecedores o no, o dice, oye, yo quiero esto, lo quiero abrir también a las entidades financieras porque así me facilita luego el poder optar a mejor financiación. Entonces, estará siempre en manos de la pyme determinar a quién va a poder ver esos datos. Vemos 3 bloques grandes en el cronograma, pero en 3 bloques grandes. La primera fase es la que hemos realizado en el 2025, donde bueno, pues hemos hecho el lanzamiento de lo que es la iniciativa. Hemos arrancado un piloto también y bueno, ahora mediante ese pilotaje estamos identificando las necesidades reales de la pyme a la hora de reportar estos indicadores que comentaba Chema, que vienen a ser unos 100 indicadores. Pero bueno, pues hay algunos que son muy claros y no van a tener problemas, igual hay otros que se necesita algún tipo de formación. La segunda fase, 2026, que es donde nos encontramos ahora, es cuando vamos a poner en marcha la herramienta, ¿vale? La puesta en marcha de la plataforma, que tenemos previsto que sea después de verano, me voy a atrever a decir, Seba, si no, corrígeme, pero bueno, vamos a empujar para que después de verano poder tener esta herramienta, esta plataforma operativa, y lógicamente tendremos también pues todos esos programas de acompañamiento y estableceremos también el sistema de cómo se van a verificar los datos reportados. Es verdad que para 2026 nos hemos fijado un objetivo ambicioso, pero que sinceramente creemos que lo podemos alcanzar. Y es que queremos lograr que 500 pymes vascas realicen el reporte de sostenibilidad utilizando esta herramienta Baskiesi. Entonces, bueno, sabemos que es un reto ambicioso, pero ¿quién dijo miedo? La tercera fase, ya pensando en el 2027, es la fase complementaria que os comentaba, y es que no queremos quedarnos simplemente en que las pymes puedan realizar un reporte de sostenibilidad, sino que queremos mejorar su competitividad. Por eso, cuando tengamos ya los datos de los primeros reportes del 2026, nos permitirá realizar un benchmarking con respecto a los mismos sectores en Europa para poder realizar un diagnóstico e identificar cuáles son las áreas de mejora, las debilidades que tenemos y dónde podríamos incidir, y poder preparar pues ese acompañamiento, esos diseños de plan de acción y luego acompañar a implementar los planes de mejora. 2025, a finales de diciembre, sí es verdad que hemos lanzado un proyecto piloto con 50 pymes industriales vascas que nos está permitiendo evaluar el nivel de preparación que tenemos realmente para aportar esta información, estos 100 indicadores que nos está solicitando la USME. Esta experiencia nos va a ayudar a diseñar una formación mucho más ajustada a las necesidades reales de la pyme, a ayudarle donde realmente lo necesita, y igual partes que pensamos que igual necesitan ayuda nos sorprendemos y no, esto lo tienen totalmente superado ya, y es mejor poner todos los esfuerzos o parte de los esfuerzos en esta parte que vemos que estamos más flojos. Y bueno, en definitiva nos va a ayudar a poner el foco en los aspectos más relevantes y útiles para la pyme de cara a poder reportar estos indicadores de la USME. Y sí que es verdad que además este primer piloto lo hemos lanzado con 50 pymes, pero viendo la buena acogida que ha tenido la iniciativa entre las pymes, hemos tenido más solicitudes de esas 50. Estamos ahora mismo estudiando la posibilidad de cómo ampliar ese pilotaje con otro paquete de pymes, y sí que nos gustaría lanzar este segundo pilotaje para marzo, más o menos, pero la verdad es que ahora mismo estamos mirando internamente a ver cómo podemos lanzar ese segundo paquete de piloto. En definitiva, Baskiesi, yo sí que quiero que veáis la importancia. Entendemos que es una iniciativa colaborativa con servicios y agentes preparados para conferir competitividad a la pyme industrial vasca,
Y importante, que ninguna se quede atrás en la transición sostenible, porque no tenemos ninguna duda de que bueno, sí que hay una desregulación, sí que oímos ómnibus, hacer simplicidad todo, pero seguimos pensando que la sostenibilidad es una palanca de competitividad y quien se posicione ahora va a poder diferenciarse a futuro. Aquí, bueno, tenéis un enlace a las siguientes jornadas formativas que tenemos ya planteadas y bueno, si podéis asistir a la misma, os interesa, nosotros encantados, o cualquier duda que podáis tener en este momento, porque yo creo que me sobra un poquito de tiempo, cualquier duda que podáis plantear, pues intentaremos responderla de la mejor forma posible o cogeremos el guante y la responderemos adecuadamente en cuanto podamos. Y por mi parte esto era todo. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik eta edozer gauza behar izan ezkero badaki zuen ongo aguzan eta beti entzuteko eta arantzuteko prest. Eskerrik asko. ¿Pueden hacer alguna pregunta? Pasamos el micrófono. Escuchar, tengo buena voz. Iba a decir que del tema de la verificación, igual todavía está un poco cogido con pinzas, pero ¿qué tenéis pensado? ¿Algunas, digamos, empresas homologadas por vosotros o acreditadas tipo certificadores de ISO, etcétera? ¿O cuál es el planteamiento? Supongo que no será una verificación, o sea, No. en que externo. Sí, correcto. A ver, se me ha olvidado comentar, igual hay un aspecto adicional. Por los calendarios ya has visto que hemos intentado ir lo más ágiles posibles, porque estamos hablando de que en diciembre del 24 se publica el estándar por parte de FRAG, en julio del 25 se hace la recomendación y realmente BAS ESG como tal pues se presenta a finales de noviembre. Digamos que hemos conseguido e intentado ir lo más rápido posible. ¿Eso que nos ha permitido? Pues eso, como siempre, tiene pros y tiene inconvenientes, ¿no? La parte buena es que creo que en este momento estamos siendo una región pionera en Europa en la aplicación de ese mandato que está a través de la recomendación y, por tanto, de la puesta en marcha de un sistema como este. EFRAG, que es el grupo asesor en materia financiera de la Comisión Europea, ha generado un grupo de contraste del que Euskadi forma parte y que estamos ahí desde el inicio, que se denomina la USM Community, en el cual lo que estamos es contrastando y aprendiendo entre las diferentes regiones que estamos poniendo en marcha este tipo de iniciativas. En algún momento es previsible que esto pueda llegar a tener un esquema más a nivel europeo, pero digamos que lo que ha hecho la petición a través de esas recomendaciones es que se empiecen a desarrollar iniciativas, que seamos capaces de aprender unos de otros y que seamos capaces de intercambiarlo, y que todas esas herramientas que nos comentaba también Nagore, que se están poniendo en marcha por parte del propio FRAG, pues digamos que tengan su desarrollo y su contraste desde este grupo de trabajo del que, como digo, pues forma parte Euskadi desde el inicio. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una de las cuestiones que ha aflorado en las primeras reuniones, ¿no? O sea, al final, si lo que queremos es que la información genere actitud positiva por parte de las tractoras o por parte de las entidades financieras, tiene que haber cierto nivel de credibilidad sobre esa información. Y por tanto, no es lo mismo que yo, como pyme, quiera hacer un reporte voluntario y lo publique en mi página web, que podrán pasar cosas, pero digamos que igual no pasan tantas, que realmente eso, en función de la calificación que obtengas, tengas una bonificación. Por lo tanto, la idea es: no queremos que sea obligatoria la parte de verificación cuando estamos en ese entorno voluntario, pero sí que para que realmente puedan pasar cosas y haya esos incentivos, pues necesitamos tener una credibilidad sobre la información. Por eso es por el motivo por el cual vamos a trabajar con este enfoque de tener un sistema de verificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí hay dos cuestiones. Vamos primero a intentar diseñar cuáles son los mejores protocolos de verificación. Está claro que la verificación, pues lo comentaba también ahora al principio, ¿no? Cuanto más exhaustiva va a ser más cara, es decir, pero digamos que obviamente, y eso puede suponer un freno. Es verdad que en el ámbito de las pymes participadas que van a participar en la iniciativa BAS ESG van a tener a su disposición de forma gratuita el proceso de verificación, es decir, no va a tener que ser financiado en el caso de las pymes industriales de Euskadi lo que es ese proceso de verificación. Y lo que es en la ejecución, vamos a tener dos fases. A lo largo de este mismo año vamos a licitar tanto lo que es el diseño de los protocolos de verificación y en línea con ese estándar que estamos desarrollando a nivel europeo, es decir, vamos a intentar ver cuál es el nivel de profundidad al que vamos a establecer ese mecanismo de verificación, y lo vamos a hacer precisamente en contraste con quienes lo van a utilizar, que son esas entidades que hemos visto los logotipos y que están en el ámbito del comité operativo.
Y luego, en segundo lugar, cuando tengamos ya los protocolos definidos, lo que haremos es, vamos a definir un pool de entidades que van a estar homologadas por parte de la iniciativa para desarrollar esa actividad. Es decir, esa no va a ser, por tanto, un proceso de autoverificación, digamos que lo vamos a licitar, y tampoco vamos a ir un proceso de licitación única. Es decir, queremos tener un pool de entidades de verificación que nos permitan dar respuesta a lo que es ese servicio, que en el ámbito de BAS ESG va a ser un requisito obligatorio. Igual también comentar alguna, entonces, con lo cual va a ser un poco lo que vamos a hacer. Digamos que la previsión es que antes de verano tengamos ya ese proceso de licitación en marcha, y desde luego pues lo notificaremos oportunamente para que el mayor número de entidades, y a poder ser de Euskadi, pues que puedan estar participando en el proceso. Comentar alguna cuestión más que igual se nos ha olvidado. En el ámbito de BAS ESG, el reporte va a ser obligatorio sobre módulo completo, es decir, por lo tanto estamos hablando de toda la información, básico y completo, y como digo, entonces el concepto de la verificación también será un requisito obligatorio. La parte buena es que va a estar financiado por el propio gobierno, con lo cual para las pymes no les va a suponer coste. Es decir, queremos intentar ir al nivel más alto de exigencia, para que eso ya les permita estar preparadas ante cualquier petición que les pueda llegar a nivel externo. La plataforma lo que nos va a permitir es el intercambio de toda esta información, es decir, con lo cual va a ser muy cómodo para la pyme. La pyme reporta esa información sobre la plataforma y aporta una serie de evidencias que permiten hacer esa verificación. La verificación, lo que sí que tenemos claro es que va a ser una verificación documental, que no va a ser una verificación obviamente in situ en las instalaciones de la empresa, y digamos que todos los cauces de comunicación de si falta documentación, si los procesos de verificación, se va a hacer a través de la propia plataforma. Una vez que esa información esté verificada, es cuando ya será accesible por parte tanto de lo que puede ser la entidad que le haya traccionado, en este caso la pyme, como para la propia pyme, para poder emitir informes públicos que luego pueda remitir a cualquiera de sus clientes o agentes que se lo soliciten, más allá de los propios que forman parte de la iniciativa. ¿De acuerdo? Es un poco para lo que tenemos previsto el desarrollo de esta plataforma. ¿Y habrá algún tipo de registro digamos, público, como puede ser EBAS, que pueda consultar un tercero? A ver, quiero ver qué empresas están designadas conforme a todo que se va a... En principio, aquí hay un matiz. Los informes que salen de este tipo de documentos no suponen que estés en torno a un elemento de mejora. Para entendernos bien, es decir, digamos que la pyme que tenga los peores protocolos en materia de sostenibilidad puede tener ese registro. Es decir, esto es como el concepto de las huellas, ¿no? Es decir, al final, eso me suele decir que una huella de carbono, para que nos entendamos, no quiere decir que una empresa sea sostenible, simplemente lo que ha sido cuantificar y comunicar. Entonces sí que es cierto que tenemos que tener un poco cuidado, que estar en BAS ESG no quiere decir que una pyme sea responsable, es responsable desde el punto de vista que hace una información transparente y la comunica, y voluntaria. Sí. Pero sí que es cierto que por eso vamos a trabajar un poco en el concepto de ese single score que hablábamos antes. Es decir, una cosa es que yo esté en el ámbito de la iniciativa, eso es un elemento valorable porque hay un ejercicio de transparencia por parte de la pyme en dar la información, su rendimiento en materia de sostenibilidad, y luego tendríamos ese concepto de single score, que es el que nos va a permitir poder tipificar si dentro de esa evaluación pues eres de las top, de las menos top, y ahí sí que está la posibilidad de que efectivamente tengamos un ejercicio ya de reconocimiento de aquellas que realmente estén demostrando un alto estándar, en este caso en materia de su responsabilidad en materia de sostenibilidad. Hola. A ver, yo tenía algunas preguntas solo para aclararme un poco. Hablamos todo el rato del reporte y de la verificación. ¿Son obligatorias ambas dos? Entiendo, ¿tú puedes hacer el informe voluntario, verificarlo y no reportarlo, y de esta manera te sirve igualmente para las entidades financieras, aunque no reportes? O sea, el reportar es voluntario también, ¿no? Sí, efectivamente, igual hemos utilizado malos términos, pero es así, o sea, no hay obligatoriedad de reportar. Entonces tú puedes tener el informe y decidir si lo publicas, si lo reportas, o si lo tienes para poder dárselo a las entidades financieras o quien sea, que la gente que te interese en el momento que la pyme quiera. Vale. En el caso de que no reportes, ¿afecta a los incentivos entiendo que de gobierno vasco, o sea, gobierno vasco, los incentivos que vaya a dar van ligados al reporte y no solo a la verificación?
A ver, por poner en orden. Reportar es dar tus datos. Sí, eso es reportarlos en la web, entiendo, en la herramienta que... Sí, pero cuando hablamos de reportar en la web, es reportar sobre la plataforma. Por mucho que reporte, no son públicos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, al final la idea es que a la iniciativa vas luego hay que diferenciar VSM y vas ESG, para que nos entendamos. Digamos que una cosa es lo que dice el estándar voluntario y otra cosa es lo que vamos a trabajar en el ámbito de la iniciativa. Digamos que para que nos entendamos, a la iniciativa una pyme va a poder llegar de dos formas. Va a poder llegar porque realmente le está traccionando a alguien, ¿vale? Entonces, obviamente, en ese caso, la vocación de esa información es que le va a acabar llegando a quien te está traccionando, y esto es en el ámbito pues de lo que puede ser una política de gestión de proveedores en una gran empresa, o digo, desde el punto de vista de lo que puede ser el acceso a determinadas bonificaciones de un servicio financiero, para que nos entendamos. Sí. Pero también existe la posibilidad de que una pyme quiera entrar sin que haya sido traccionada por nadie. Si no ha sido traccionada por nadie, pues está claro que ella va a tener la posibilidad de poder ver cómo está y por tanto tendrá luego la decisión de pues esto me lleva a tener que trabajar, pero no voy a comunicar nada, es decir, esa posibilidad va a existir. Sí que es cierto que si viene traccionada, el objetivo último es que una vez que esté esa información verificada, esté accesible, en este caso, para la entidad que la ha traccionado, porque forma parte de esas transacciones que decíamos en el ámbito no legal, pero que ya se están dando en el mercado. Por lo tanto, el concepto de la verificación es que en principio siempre vamos a verificar esa información. Básicamente para ayudarle también a la pyme a que sepa si lo que ha reportado está bien reportado y digamos que si eso realmente es bien comunicable. Que esté verificado tampoco quiere decir que se vaya a publicar, es decir, que al final lo que va a mandar siempre es la voluntad, en este caso, de cómo haya entrado la pyme en el sistema. Bien, sí, esa era un poco la pregunta, ¿no? Si no tienes una entidad que te traccione, ¿no? Pues tú puedes verificar porque quieres hacerlo bien y todo, y te sirve ese documento igualmente también para Gobierno Vasco en el caso de que quieras presentar algo o lo que sea, ¿no? Desde el que no estaba encendiendo, pero sí, sin ningún problema, sí. Vale. O sea, tenemos en cuenta que habrá pymes que vengan traccionadas y habrá pymes que no vengan traccionadas, pero que les interese realizarlo de motus propio, por supuesto. Eso es. Simplemente por comentar, nuestra vocación con el sistema no es, bueno, ya reporté, ya lo tengo, ya estoy. Siempre estamos pensando en que la idea es que el reportar es para que a la pyme le sirva para saber cómo está y siempre con esa vocación de mejorar. De mejorar. Sí, eso es. Por eso preguntaba la diferencia, ¿no? Porque tú puede que quieras saber cómo estás y mejorar, pero reportar no te está aportando a ti nada beneficioso o no, vamos, o sea, que no te interese tanto ir a eso, pero sí que quieres ir a los mismos beneficios o incentivos que se ofrezcan. Sí, eso sin ningún problema. Vale. En cuanto al reporte también, se considera una información trasladada a la administración, a ver si se me entiende. La información ambiental legalmente está a disposición del público, ¿no? Si cualquier persona o entidad solicita información ambiental sobre tu organización, la administración tiene obligatoriedad de trasladarla, ¿no? ¿Esta información se considera así también? O sea, ¿es una información que las organizaciones os han trasladado? La información ambiental tú tienes una obligación de darla. Sí. Y es por ello que luego si la solicitan tiene que ser, o sea, se tiene que trasladar, pero no es este caso. Esto es voluntario, por lo tanto... Vale, o sea, no entraría y vosotros no tendríais por qué trasladar esta información aunque la solicite. No. Y de hecho otro elemento interesante... Porque nosotros no tenemos obligación de solicitárosla. Eso es, vale. No, y de hecho incluso en las cláusulas que firma la pyme queda claro que el único uso que va a poder hacer la administración de esta información es de forma agregada. Para ver un poco la evolución sectorial. Es que nosotros no tenemos permiso para ver los datos de una pyme en concreto. Menos para comunicarlo. Que no tienes que marcar pues confidencial o lo que sea. Esto no es ambiental, como pasa a veces, ¿no? Que tienes que diferenciar porque luego cuando lo pidan externamente, pues que quede claro, ¿no? Vale. Y la última. Monopolizo un poco. Habéis hablado también de planes de mejora, ¿no? Que luego habrá que ir, ¿no? y que promulgáis el que vaya todo ligado a un plan de mejora, ¿no? Si tú emites o elaboras un plan de mejora y te has venido arriba y luego vas y no lo cumples, ¿tiene algún efecto sobre todo esto? El concepto de los planes de mejora, vamos a poner el mejor de los casos. Es decir, como yo tengo todos los reportes, tengo el propio sistema me va a decir esa nota agregada. Imaginemos que esto lo tenemos por letras para que nos entendamos y yo soy una... Pues estoy perfecto. O sea,
entre comillas, soy de los mejores dentro de mi categoría, con lo cual el objetivo de los planes de mejora es, claro, lo que decíamos antes, si yo lo hago, es decir, voy a ver cómo estoy, no me tracciona nadie, entro en el sistema y me sale una F, pues lo que decíamos, pues es probable que diga, hombre, pues creo que no voy a comunicarlo porque esto no me deja en muy buen lugar, pero sí que obviamente me está sirviendo para autodiagnosticarme y a partir de aquí poder estar haciendo. El concepto de los planes de mejora es para no hacernos trampas al solitario. Es decir, el objetivo es, bueno, si tengo esta mala calificación, el sistema no solamente me va a decir la nota agregada, sino que me va a decir en qué ámbitos estoy fuera de rango y me va a proponer acciones. El objetivo del plan de acción es ayudar a las pymes que tengan vocación de querer mejorar. Entonces, por lo tanto, te puedes venir muy arriba y luego obviamente no cumples y lo que verás es que, bueno, si luego de la F he llegado a la C, pues ya he dado un paso, aunque me hubiese fijado llegar a la B. O sea, la idea es que siempre va a ser a través de las sucesivas evaluaciones que las organizaciones van a hacer. Porque además aquí siempre vemos que en este tipo de sistemas pasan dos cuestiones. Una es que la propia pyme igual tiene cosas pero no las ha comunicado bien y por lo tanto luego el sistema no me las reconoce, aunque realmente lo tengo hecho. Entonces hay que saber cómo reportar y cómo son las evidencias. Es decir, muchas veces decimos tenemos todo pero luego no tengo evidencias, con lo cual desde el punto de vista de este tipo de cuestiones pues no te vale y por lo tanto tienes que trabajar en reforzarlo mejor. Y luego está lo de es que realmente no lo tengo, entonces con lo cual tengo que hacerlo. Entonces hay un proceso a través de servicios que prestaremos desde IOBE de acompañamiento en qué herramientas necesitas, cómo las implantas y luego la idea es que obviamente cuando vuelvas a reportar veas esa evolución, pero no te va a condicionar la ambición del plan de mejora porque lo que va a contar siempre va a ser tu nueva evaluación. Vale, y lo siento, he dicho que era la última, pero ahora me ha venido otra. Si voluntariamente has reportado y haces un plan de mejora, como has reportado lo tienes que reportar también. Y los puntos que tiene el plan de mejora tienen que ser sobre todo lo que has reportado o solo sobre lo que tú quieres mejorar y puedes elegir. Sí que es cierto que primero vamos a poner la cautela de que, como hemos visto, esto lo vamos a diseñar en 2020. Sí. Pero nos está planteando ya preguntas que pondremos encima de la mesa y... Lo digo porque Nosotros siempre nos adelantamos un poco. No. Y que, lo digo como el principio, porque además una de las cosas que queremos es que precisamente con las entidades que están en el grupo operativo es con las que vamos a ir contrastando toda la construcción de la herramienta. ¿Cuál es un poco la pero sí tengo una respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero que con esa cautela, es decir, la idea de los operaciones no se tendrían que reportar. Es decir, lo que puede ocurrir, una hipótesis, es que obviamente si a ti te está traccionando una gran empresa, probablemente te ha condicionado la mejora en esa calificación pues para seguir siendo proveedor de primer nivel, me lo estoy inventando, es decir, con lo cual eso ya es, pero el plan no se publica. Es decir, el plan es una hoja de ruta interna de cómo realmente la quieres desarrollar. No será, por tanto, necesaria tenerla que publicar. Como mucho igual le tienes que decir a la empresa que te está traccionando, estoy en un plan de mejora y dame un poquito de paciencia y ya verás cómo luego mejoro mucho, pero en cualquier caso, como digo, siempre lo que contará, lo efectivo, lo real, será tu nueva evaluación y con tu nueva verificación que realmente demostrará si realmente esos deberes que te has puesto pues han tenido éxito o no han tenido éxito desde el punto de vista de la mejora. Vale, muchas gracias. Ya está. ¿Y se puede concretar un poco los incentivos del gobierno vasco a las empresas que vayan a participar en esto? En este momento no, porque sí es verdad que es una de las líneas que tenemos que trabajar con el comité operativo, pero no hemos empezado a realizar esas jornadas de trabajo. Entonces tenemos ideas, pero las tenemos que aterrizar y concretarlas entre todos los agentes. Simplemente por unir, además, se ha comentado en Agore, como lo ha dicho ya, pues eso lo podemos decir. Es decir, que lo que queremos es darle un valor desde el punto de vista de la compra pública. Es decir, que nosotros obviamente como gobierno somos grandes compradores de bienes y de servicios. Y sí que es cierto que ahora mismo en el contexto europeo toda la legislación que regula la compra pública verde está en revisión. Entonces, al final la idea es cómo somos capaces de poder integrar lo que nos viene de Europa, tanto desde el punto de vista de las políticas de compra, incluso de un nuevo ámbito de adaptación que está desarrollando desde Bruselas, que es elementos de compra obligatoria, de compra pública verde obligatoria en muchas categorías de producto. Y la idea es que de lo que nos viene de Europa, de lo que tenemos, es decir, el esquema es cómo somos capaces, repito, de no volver a duplicar el tema de peticiones. Entonces, cómo somos capaces de que lo que tengamos aquí se encaje con lo que
Europa nos está marcando que cómo tenemos que transformar la compra pública verde en los próximos años y que realmente lo que le permite, a la empresa es tener un valor vinculado a sus evaluaciones de sostenibilidad. Lo vamos a ir viendo en paralelo a medida que Europa vaya cerrando la concreción de esas exigencias que en este momento se están aflorando, entre otras cosas, por ejemplo, la futura ley de economía circular, el reglamento europeo, que ahora mismo está en fase de elaboración y que en el tercer trimestre de este 2026 verá la luz. Buenos días. Esto siendo un proyecto participativo, ¿hay oportunidad de alguna forma, si uno considera que puede aportar a lo que uno está escuchando, al grupo operativo, comité operativo? ¿Está ya cerrado con los participantes? Intentamos. Yo creo que en la diapositiva en la que habéis visto los logos, igual estaban pequeñitos y no se ha visto, ¿no? Pero digamos que hay una parte que pone que esas entidades que forman parte del proyecto son con las que arrancamos la iniciativa. Es decir, para nosotros era muy importante trasladar la imagen de que esto no es una cosa nueva que se ha inventado el gobierno, sino que realmente es una iniciativa real de colaboración público-privada. Entonces sí que queríamos arrancar la iniciativa con la participación de grandes empresas y con la participación de entidades financieras, pero no es un club cerrado. O sea, dentro de con esas entidades son con las que estamos arrancando y sí que va a existir la posibilidad y probablemente a lo largo de este año se abrirá ya la posibilidad de que nuevas entidades financieras o nuevas entidades tractoras se puedan sumar a la iniciativa. Lo mismo nos pasa desde el punto de vista de los procesos de escucha. Es decir, tenemos un grupo externo asesor que en estos momentos hemos intentado que sea operativo pero diverso, es decir, para que podamos tener la visión de la otra parte, es decir, no solamente la visión de quien puede exigir cosas a las pymes, sino la visión de quienes representan a las pymes. Entonces, con lo cual la idea es, y ese grupo externo asesor también tiene la posibilidad de que se pueda ir ampliando siempre que nos dé esa posibilidad de que sea desde el punto de vista operativo. Por lo tanto, el objetivo es, sí, que al final este es un proyecto, como he dicho antes, en el que tenemos mucho por hacer, en el que yo creo que tenemos ya las piezas y el acompañamiento que nos ha animado a ponernos en marcha, pero digamos que vamos a tener que ir concretando muchos de los aspectos que nos estáis preguntando, ¿no? Entonces, y por lo tanto, desde ese proceso va a haber una línea constante de escucha activa con los agentes que están y con cualquier otras aportaciones que nos puedan llegar desde el punto de vista, por ejemplo, de la sociedad civil en relación a lo que es el sistema. Sí que es verdad que siempre bajo la cautela de que no nos podemos separar de lo que dice el estándar europeo si lo que queremos es que esas evaluaciones tengan validez en toda Europa. Entonces, pero dentro de los elementos que nos da los grados de libertad del sistema, sí que la idea solamente es que vamos a tener, ya hemos visto que tenemos un calendario importante de jornada. Yo creo que vais a estar muy aburridos de esta iniciativa porque a lo largo de este 2026 vamos a estar muy presentes en muchos foros, precisamente para poder llegar a una gente como la PYME que muchas veces es difícil porque en el día a día pues les cuesta llegar a foros como este, y el objetivo es que a través de todos los agentes que tenemos en Euskadi nos permita colaborar y pues, desde ese punto de vista pues obviamente agradecer al ESG de la Cámara de Bilbao presente la posibilidad de poder estar aquí hoy y de presentar esta iniciativa y de utilizar todos los canales para llegar. Por lo tanto, tanto en la parte de escucha como en la parte de presentación, este va a ser un proyecto en el que vamos a tener que estar creando todos los detalles de la iniciativa pues con todos los agentes. With that, It's winning. Bye. It's fine. Bueno, egunon denoi, ni Juan Diego naz eta Petronorren izenean nator emateko itxiera ekitaldi honetara. Eta den goi eta bin eskerrik asko konbitagatik. En Petronor, como aparece aquí en el logo, formamos parte del Hub DSG de la Cámara de Comercio, también junto con la Fundación BBK, ¿no? También estamos dentro de la iniciativa que se ha comentado hoy, impulsada por el Gobierno vasco del Basque SG, ¿no? Somos una de esas, con otras grandes empresas industriales de este país, una de esas empresas tractoras que está intentando impulsar un proyecto que nos parece que es enormemente interesante porque está concebido desde una unidad de acción, ¿no?, del ámbito público-privado y de las grandes empresas, y desde un punto de vista de poner las cosas lo más sencillas posibles para las pymes, que es muy importante, ¿no?, en esta tarea.
¿por qué hacemos todo esto en Petronor? Posiblemente, como sabéis, tenemos asumido el compromiso y estamos en un proceso de transformación que nos tiene que llevar en el 2050 a contribuir con el objetivo del Grupo Repsol, de que somos parte de cero emisiones netas, ¿no? Y claro, eso, lo que bajado a los hechos, pues nos supone unas inversiones enormes. De aquí al 2030 tenemos por lo menos comprometidas casi 1.300 millones de euros de inversión, ¿no? En proyectos que ya algunos ya se están anunciando. Por ejemplo, esta semana se ha anunciado el electrolizador de 100 megavatios en la propia refinería, que supone una inversión de 300 millones de euros, ¿no? Nosotros esta transformación, este esfuerzo inversor, lo vemos como una oportunidad no solo para Petronor, sino también para la mejora de la competitividad de las pymes vascas en general y de Vizcaya en particular, ¿no? Y ahí sí consideramos que es muy importante para toda la cadena de valor de Petronor, que está integrada por más de 300 pymes, ¿no? En ese sentido, también estamos profundamente convencidos que los vectores de sostenibilidad de los que se ha hablado hoy, ¿no?, que es el medioambiental, el social y el de gobernanza, son elementos que mejoran la competitividad de las empresas, sean grandes o sean pequeñas. Y es algo que nos estamos aplicando. Nosotros, como Petronor, ya hemos publicado la memoria de doble materialidad en este ejercicio, a pesar de no estar obligados a ello, porque no superamos los 1.000 trabajadores. Estamos en 960, a pesar de que el empleo inducido son más de 6.000 personas. No vamos a pasar de los 1.000. Pero también lo estamos aplicando a la cadena de valor que hemos comentado, ¿no? De hecho, pues hemos impulsado a 6 empresas, ¿no?, que colaboran y que son proveedores de Petronor, precisamente para que formen parte del proyecto piloto impulsado por el Basque SG, ¿no? Entonces estamos profundamente convencidos de eso. Vamos a colaborar en todas las iniciativas que sean del gobierno, sean de la Cámara o de otros agentes, pues vayan en esta línea, porque nos lo creemos de verdad, ¿no? Así que nada, solo me queda felicitar a la Cámara por esta iniciativa, que espero que os haya resultado de interés, y estoy casi seguro que sí, ¿no?, vistos los ponentes que habéis tenido, ¿no?, la exposición que se ha hecho aquí, y animaros a continuar a todos por esta senda. Eskerrik asko. Y ahora,